Imagina una cicatriz gigantesca y no cicatrizada en el rostro del planeta. No es simplemente un enemigo, ni un cañón corriente, es una brecha que respira, se ensancha y emite sonidos como el gruñido gutural de un gigante moribundo. Los cazadores yakutos, gente para quien la taiga es hogar y legado, evitan este lugar a decenas de kilómetros por puro horror supersticioso y lo llaman la puerta del inframundo. Sus leyendas cuentan que por las noches desde allí brota un rugido y un terrible crujido, como si bajo la superficie se quebraran los huesos frágiles de monstruos milenarios ya olvidados. No es el resultado de la caída de un meteorito, ni el cráter de un volcán extinto, ni obra humana, es la mega sumidero de Batagaica, una hendidura que apareció hace relativamente poco tiempo y que ya alcanza la longitud de 1,5 kilómetros y la profundidad de 100 metros. Y lo más inquietante es que no se detiene, crece a un ritmo aterrador e insaciable, devorando la taiga centenaria como si una deidad primigenia despertara de su sueño. Los científicos que se atrevieron a descender a sus frías y sombrías entrañas quedaron paralizados, sobrecogidos y fascinados a la vez. Las paredes de esa colosal grieta no son meramente tierra y roca, son una ventana abierta en el tiempo. Capas de permafrost que llevan preservadas cientos de miles de años quedaron al descubierto y de ellas como de tumbas antiguas emergieron momias de mamuts conservadas casi intactas, restos de bisontes extinguidos, leones de las cavernas y hasta fragmentos de bosques que crecieron hace 200.000 o incluso 600.000 años. Batagaica es a la vez un tesoro científico de incalculable valor y una bomba climática con reloj. Amenaza con liberar a la atmósfera no solo gigatoneladas de gases de efecto invernadero, sino también aquello que ha dormido vivo en el hielo desde la edad de hielo. Antes de volver al corazón de esta historia y desvelar todos sus secretos más sombríos, conviene comparar Batagaica con otros hallazgos y misterios increíbles de Siberia que ayudan a entender por qué lugares como este provocan temor y asombro. Siberia no es solo un vasto territorio, es un sarcófago helado que guarda secretos en su suelo congelado, cada uno con potencial de convertirse en argumento de película. A continuación, recorreremos varios de esos enigmas y descubrimientos, y después regresaremos a la grieta que abre el mundo subterráneo. Comenzamos en el límite formal de Siberia, en los Urales septentrionales, con una historia que condensó el espíritu inexplicable y aterrador de estas tierras. En febrero, un grupo de 9 experimentados esquiadores encabezados por Igor Dyatlov no respondió a la señal acordada y se inició la búsqueda. Lo que los rescatistas hallaron en la ladera del monte Kalachakl, cuyo nombre en lengua mansi significa montaña de los muertos, sigue desafiando toda explicación racional. La tienda del grupo apareció abandonada con prisas y no por la salida habitual. Había sido abierta desde dentro con cuchillos, como si aquello que estaba afuera fuera tan horrendo que prefirieron cortar su vía de escape hacia el frío extremo a enfrentarlo de frente. Alrededor de la tienda se veían huellas en la nieve, pasos descalzos en calcetines que bajaban por la pendiente. Todas las pertenencias quedaron en el interior, desde ropa de abrigo hasta comida y un bote de alcohol. Los 2 primeros cadáveres se encontraron bajo un enorme cedro a 1,5 kilómetros del campamento. Estaban en ropa interior y junto a ellos ardía un pequeño fuego. Los restos de las ramas rotas hasta 5 metros de altura sugieren que intentaron trepar al árbol en estado de pánico. La causa oficial fue hipotermia. Otros 3, entre ellos Dyatlov, fueron hallados entre el cedro y la tienda, en actitudes que indican que trataban de arrastrarse de regreso. Pero lo más espantoso se reveló cuando, en mayo, con el deshielo, aparecieron los últimos 4 cuerpos enterrados bajo una capa de nieve de 4 metros. Allí la versión oficial de congelamiento se resquebrajó. Lyudmila Dubinina y Semyon Solotarev presentaban fracturas múltiples en las costillas con una fuerza comparable a la de un impacto vehicular. Nikolai Tiva Brignole tuvo el cráneo fracturado sin señales de heridas externas. Los huesos mostraban roturas como si hubieran sido sometidos a una onda de choque monstruosa. Además, Lyudmila carecía de lengua y parte de la laringe, un detalle macabro e inexplicable. Avalancha, ataque de presos fugados, fiera salvaje. Ninguna hipótesis cuadraba. La tienda y las pertenencias permanecían,
No faltó nada, no había marcas de mordeduras ni signos claros de lucha. Los Mansi, población autóctona, también temían ese lugar. La investigación concluyó en un callejón sin salida, con la vaga frase de que una fuerza natural que no supieron vencer causó las muertes, y esa ambigüedad abrió paso a innumerables teorías que van desde lo secreto y militar hasta lo sobrenatural. Cualquiera sea la verdad, el Paso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más oscuros e insolubles del siglo XX. En la taiga más profunda de Yakutia, en la cuenca del río Belui, existe un lugar al que se denomina Valley of Death, el Valle de la Muerte, y su nombre no es gratuito. Durante décadas las leyendas de los Evenks y los Yakutos hablan de objetos metálicos medio enterrados en el permafrost, a los que llaman olgi o calderos. Según cuentan, son semiesferas perfectas, pulidas, hechas de un metal rojizo similar al cobre, pero tan resistente que no puede ser rayado ni roto, y con bordes afiladísimos. Se dice que están cálidos al tacto, incluso en el frío extremo, y que el hielo que hay debajo nunca se funde. Los cazadores que los hallaron antaño trataron de cobijarse junto a ellos y pronto notaron un patrón terrible. Quien pasaba una noche cerca enfermaba gravemente, se le caía el cabello, le salían úlceras y, al final, moría por una enfermedad desconocida. La tierra alrededor quedaba estéril, sin pasto, y los animales se apartaban por kilómetros. Las primeras menciones documentadas aparecen en el siglo X, en las notas del investigador Richard Mack. En tiempos soviéticos, varias expediciones geológicas intentaron localizarlos. Sus informes fueron en parte clasificados y en parte regresaron con el argumento de que los pantanos eran intransitables. Los entusiastas han propuesto teorías audaces, desde los restos de una nave alienígena hasta artefactos de una civilización antigua diseñados como defensa planetaria contra meteoritos que, al fallar, dejaron radiación residual. Los escépticos hablan de formaciones geológicas extrañas o de mitos. Sin embargo, la repetición de descripciones detalladas en folclore de pueblos distintos intriga. En 2006, un investigador checo, Iván Matskerli, no encontró los calderos, pero sí lagos perfectamente redondos y campos magnéticos anómalos. El Valle de la Muerte guarda sus secretos con celo. Otra historia se aleja de monstruos y artefactos y se centra en seres humanos cuya vida parece un relato novelesco. En 1978, geólogos soviéticos, sobrevolando la remota taiga de los Sayan, observaron desde el helicóptero un pequeño huerto cultivado donde, según los mapas, no debía haber nadie. Al aterrizar, vieron una cabaña ennegrecida por el tiempo y un hombre de barba gris vestido con tejidos caseros. Era Karp Likov. Así el mundo supo de una familia de viejos creyentes que había vivido durante 42 años en completo aislamiento. Huyendo de la persecución religiosa en 1936, Karp, con su esposa y 2 hijos, se internaron en la taiga. Allí nacieron otros 2, Agafia y Dmitri, y nunca volvieron a ver a otras personas. Vivían como sus ancestros del siglo XV, cosían ropa de cáñamo, hacían utensilios de corteza de abedul y comían lo que el bosque y su pequeño huerto les daban. Desconocían la Segunda Guerra Mundial y los vuelos espaciales. Al ver una bolsa de plástico la llamaron cristal crujiente. El contacto con la civilización resultó trágico. En 1981, 3 de los hijos murieron por una infección viral ante la que no tenían defensas. En 1988 murió Karp. Solo la hija menor, Agafia, sobrevivió y rechazó repetidas invitaciones para mudarse. Nació en la taiga y decidió permanecer allí, convirtiéndose en un símbolo viviente de formas de vida desaparecidas. En la región de Irkutsk, lejos de núcleos habitados, se erige en una ladera algo que parece un decorado de ciencia ficción, un cono gigante de bloques calizos triturados de la altura de un edificio de 15 plantas, casi circular y con la cima plana que forma una pequeña depresión en el centro, a la que los yakutos llaman Nido del Águila de Fuego. El lugar arrastra creencias oscuras, se le atribuye maldición y temen acercarse. Animales rehuyen la zona y visitantes reportan malestar inexplicable y fallos en sus equipos. Fue descubierto por el geólogo Vadim Kolpakov en 1949 y dejó perpleja a la comunidad científica. No parece un volcán, faltan rastros de lava y ceniza
y el volcán más cercano está a miles de kilómetros. Tampoco presenta el cráter típico de un impacto meteorítico, y las rocas del cono parecen haber sido expulsadas desde el subsuelo. Los árboles circundantes crecen con anillos de crecimiento muy anchos, como si una estimulación desconocida acelerara su desarrollo. Se han propuesto hipótesis diversas, desde la caída de un meteorito superdenso que explotó en el subsuelo hasta la ruptura de un tanque subterráneo de hidrógeno. Las teorías más exóticas hablan de un objeto metálico cilíndrico a unos 100 metros de profundidad que aún emite calor y energía, un posible resto de nave extraterrestre o su generador. Dataciones por radiocarbono sitúan su origen en apenas 500 años, una edad geológica prácticamente reciente. El cráter de Patton sigue sin explicación y permanece como un monumento silencioso a un acontecimiento todavía desconocido. Lo que parecía culebrón de cine se convierte en realidad escalofriante al pensar en el permafrost siberiano desde otra perspectiva. Ese suelo helado no es solo tierra congelada, es un gigantesco congelador natural, un criobanco planetario que durante cientos de miles de años preservó no solo restos de megafauna, sino también trillones de microorganismos, bacterias y virus desconocidos para el sistema inmunitario humano moderno. Y hoy, por el calentamiento global, ese congelador comienza a descongelarse. En 2014, un equipo franco-ruso tomó muestras de permafrost de la región del río Kolyma de 30.000 años de antigüedad y al incubarlas con amebas, vio renacer un virus gigantesco, el Pitovirus sibericum, que infectó y mató a las amebas como si no hubiesen pasado 30.000 años. Afortunadamente, aquel virus no era peligroso para los humanos, pero fue una primera llamada de atención. Más tarde se identificaron 13 virus antiguos más, incluidos Panderovirus y Megavirus, en muestras de casi 50.000 años, y todos conservaban su capacidad infecciosa. Los científicos temen que, junto a los mamuts y rinocerontes, puedan liberarse patógenos que causaron epidemias entre neandertales o denisovanos. Y no se trata solo de hipótesis. En 2016, un brote repentino de ántrax en la península de Yamal mató a más de 2.000 renos y a un niño. El foco fue el cadáver de un reno que había muerto por aquella enfermedad hace más de 75 años y que se descongeló por un calor inusual, liberando esporas bacterianas que llevaban décadas latentes. ¿Qué otras enfermedades prehistóricas, viruela, peste u otras desconocidas, esperan en el hielo? La posible liberación de esos virus zombie constituye una de las amenazas más serias e impredecibles del siglo XXI. En 2008, en la cueva de Denisova, en Altai, arqueólogos hallaron un pequeño fragmento óseo que al principio pareció algo rutinario, la falange distal de un quinto dedo de una niña que vivió hace unos 50.000 años. El hueso fue enviado al Instituto Max Planck para Antropología Evolutiva en Leipzig, donde el equipo de Svante Pääbo analizó su ADN y provocó una revolución científica. El ADN mitocondrial mostró que no pertenecía ni a un neandertal ni a un Homo sapiens, sino a una rama humana desconocida hasta entonces, que se denominó denisovanos por el lugar del hallazgo. Así descubrimos que en el pasado remoto, nuestro planeta fue habitado por al menos 3 o 4 grupos humanos inteligentes que convivían, peleaban, comerciaban e incluso se mezclaban. Estudios del genoma completo revelaron cruzamientos entre denisovanos, neandertales y los antepasados directos de los humanos modernos. Hoy rasgos de los denisovanos persisten en millones de personas. Hasta un 6% del ADN de habitantes modernos de regiones como Papúa Nueva Guinea y entre aborígenes australianos puede proceder de los denisovanos, y un gen procedente de ellos ayuda a los tibetanos a sobrevivir en grandes altitudes. De un hueso diminuto surgió un capítulo entero de nuestra historia evolutiva, aunque seguimos sabiendo muy poco de su aspecto físico. Aparte de la falange, hay algunos dientes y un fragmento de mandíbula hallados en el Tíbet, pero en conjunto, el conocimiento sigue siendo fragmentario. En 1993, en la meseta de Ukok, en la encrucijada de Rusia, China, Mongolia y Kazajistán, arqueólogos de Novosibirsk, dirigidos por Natalia Polosmak,
Abrieron un túmulo congelado de la cultura Posic y encontraron una cámara funeraria de Alerce totalmente llena de hielo. Al fundirlo con sumo cuidado, apareció el enterramiento intacto de una mujer noble de aproximadamente 2500 años de antigüedad, acompañada por 6 caballos ensillados y riendas que la acompañarían en su viaje final. Vestía una camisa de seda probablemente procedente de la India y una falda larga de lana, pero lo que más sorprendió fue su cuerpo cubierto por tatuajes complejos en azul. En su hombro izquierdo figuraba una cierva fantástica con pico de grifo y cuernos de capricornio, un ejemplar del estilo animal escita siberiano. El hallazgo demostró que los tatuajes antiguos eran más que decoración, tenían un significado sagrado y funcionaban como pasaporte hacia el mundo espiritual. Sin embargo, tras extraer la momia y trasladarla a Novosibirsk, comenzaron a producirse en Altai desastres que la población local vinculó con la perturbación de la tumba, un terremoto de gran intensidad, inundaciones, granizo y problemas económicos prolongados. Los habitantes nativos consideran Ukok tierra sagrada y afirmaron que se había molestado a Akadin, la dama blanca guardiana de Saltai, y exigieron la devolución de la momia. Tras largos debates, en 2012, la princesa de Altai regresó a Gorno-Altaisk y reposa ahora en un mausoleo en condiciones que simulan permafrost. La controversia sobre su naturaleza, sacerdotisa, princesa o guerrera, y sobre si su ira puede provocar cataclismos, sigue viva, retrocediendo aún más en el tiempo. En 1890, en el pantano Shigir de los Urales Medios, trabajadores que extraían turba encontraron fragmentos de una enorme escultura de madera. Los fragmentos fueron conservados y, décadas después, el conservador Dmitry Lobanov los reunió hasta reconstituir una figura de más de 5 metros de altura, el ídolo de Shigir, la escultura monumental de madera más antigua conocida. Las dataciones por radiocarbono realizadas en la década de 1990 arrojaron una edad de 9.500 años y análisis posteriores alemanes firmaron un resultado aún más asombroso: 11.600 años. Significa que fue tallado en el Mesolítico, tras el fin de la Edad de Hielo, de un tronco único de Alerce centenario con herramientas de piedra y hueso. Sus creadores eran cazadores-recolectores con un pensamiento simbólico complejo. Toda la superficie del ídolo aparece cubierta de patrones geométricos y caras que muchos interpretan como un mensaje cifrado, una cosmogonía sobre la creación del mundo y el lugar del hombre. El ídolo muestra al menos 8 personajes dispuestos en jerarquía y ha sido interpretado como espíritus de los elementos, la historia de un clan o incluso un mapa del universo dividido en cielos, mundo medio, tierra y submundo. Es quizá el mensaje más antiguo de la humanidad, transmitido a través de 11.600 años, pero la lengua que lo enunció se ha perdido. Y volvemos al inicio, a la grieta sangrante en el cuerpo de Siberia, a la depresión de Batagaica que los locales, con razón, llaman el camino al mundo inferior. Sabiendo ya que otros secretos y peligros guarda el permafrost siberiano, comprendemos mejor la magnitud y la siniestra grandeza de este fenómeno. No es solo una anomalía geológica, es la mayor sección expuesta de permafrost del planeta, una máquina del tiempo abierta en sentido inverso. Comenzó de manera banal en los años 60 del siglo XX con la tala de un parche de taiga. Al perder la sombra de los árboles, la tierra se calentó más en verano y el permafrost, la cola helada que mantenía cohesionada la capa superior, comenzó a derretirse. El terreno se hundió formando una pequeña depresión y el proceso se aceleró en reacción en cadena. El deshielo desencadenó avalanchas que, a su vez, expusieron capas cada vez más profundas y antiguas al sol. Hoy ya es imparable. La rotura crece hasta 30 metros por año y su murmullo constante es el colapso de un mundo antiguo. Pero, ¿qué revela Batagaica? Es literalmente la beta paleontológica, el Eldorado de los científicos. Colmillos de mamut, cráneos de bisonte y huesos de rinoceronte lanudo asoman en sus paredes verticales. En 2018 apareció allí una momia de caballo de 42.000 años con sangre aún líquida en sus vasos, una oportunidad que abre la puerta a hablar de clonación
y parques de la edad de hielo. Ese es el lado luminoso. El lado oscuro es que las paredes de Batagaica son páginas de un libro que cuenta el clima de los últimos 650.000 años, y sus registros muestran que el calentamiento actual no tiene parangón. Además, como miles de sumideros menores por toda Siberia, libera a la atmósfera enormes cantidades de metano y dióxido de carbono liberados del hielo durante millones de años. El metano es decenas de veces más potente que el dióxido de carbono como agente invernadero, lo que acelera el calentamiento, que a su vez hace fundir más permafrost en un círculo vicioso, y junto a los gases emergen microorganismos antiguos, esos zombies biológicos. La aprehensión supersticiosa de la gente que vive cerca de Batagaica tiene una base científica sólida. Es una herida abierta en el cuerpo de la Tierra que nos muestra nuestro pasado más remoto y nos advierte, con inquietante claridad, sobre un futuro cercano. Con cada año que pasa, esa herida se agranda, descubriendo secretos y liberando fuerzas que quizá hubieran sido preferibles no perturbar.